Larry Bird entrenó a los Indiana Pacers solo durante 3 temporadas. En esas 3 temporadas, llegaron al menos a las finales de conferencia cada vez, culminando con una aparición en las finales en el año 2000. Desafortunadamente, estas 3 temporadas fueron las únicas que Larry Bird dirigió, ya que terminó su carrera como entrenador con un porcentaje de victorias absolutamente ridícula del 69%. ¡Qué bien! Pero ¿qué tal si te dijera que esto es una gran anomalía? Cuando los mejores jugadores de la historia pasan a una carrera como entrenadores, la mayoría de las veces fracasan. Algunos fracasan de forma tan estrepitosa que toda una generación solo los recuerda por sus fracasos como entrenadores. Damas y caballeros, el entrenador principal de los New York Knicks, Isiah Thomas. Hemos escuchado esta cita infame en toda la NBA durante muchos años ya. Cita: los grandes jugadores se convierten en malos entrenadores. ¿Pero esto es realmente cierto? ¿O simplemente es cuestión de circunstancias y de la situación en la que se ven envueltos? ¿Cómo están, amigos? Andy Hoops, y hoy vamos a echar un vistazo a estas exestrellas de la NBA cuya carrera como entrenadores fracasó miserablemente. ¿Y por qué exactamente fracasaron? Sin más preámbulos, comencemos. 2 veces MVP, uno de los mejores bases de todos los tiempos y un genio ofensivo. De Dallas a Phoenix, Steve Nash fue el catalizador de una de las 5 mejores ofensivas durante 10 temporadas consecutivas. Así que después de que terminó su carrera, intentó ser entrenador. Sobre el papel, ves el récord de los equipos de los Nets, dirigidos por Steve Nash, y podrías pensar, bueno, su equipo tuvo récords ganadores, entonces, ¿qué salió mal? ¿Realmente fracasó como entrenador? Bueno, desde el principio, Steve Nash fue puesto en una situación donde su caída se volvió inevitable. En la temporada baja de 2020, los Brooklyn Nets acumularon una plantilla llena de talento de superestrellas de primer nivel. Kevin Durant, Kyrie Irving, y poco después de que comenzó la temporada, hicieron un intercambio espectacular para adquirir a James Harden de Houston. En teoría, este equipo tenía más talento que cualquier otro equipo en la liga ese año. Pero para un entrenador en jefe novato, sin experiencia previa como entrenador, Nash fue metido de lleno en un equipo con expectativas que lo consumieron. La primera señal de alerta apareció inmediatamente unas semanas después de que Nash fue contratado. Durante una entrevista, cuando le preguntaron a Kyrie Irving qué pensaba sobre que Nash fuera el nuevo entrenador, así respondió: realmente no veo que tengamos un entrenador principal. ¿Sabes a lo que me refiero? KD podría ser el entrenador principal. Yo podría ser el entrenador principal. Estaba muy claro que él menospreció el papel de Nash como entrenador y era obvio que los jugadores no respetaban a Nash. Cuando tienes un equipo recién formado, lleno de superestrellas, todos con grandes egos y buscando ganar el campeonato, necesitas una personalidad especial para poder manejar eso. Nash no la tenía. El aspecto más importante es exigir respeto de tus jugadores, y Nash tampoco pudo hacer eso. En un momento, incluso fue con su gerente general, Sean Marks, y le dijo que sus jugadores no le estaban respondiendo. ¿Qué hago? Esto se confirmó aún más cuando, según se informa, un observador a pie de cancha mencionó que cada vez que Nash diagramaba una jugada, los jugadores, y especialmente Kyrie, hacían exactamente lo contrario. Para darle crédito, los Nets tenían un poder ofensivo tan increíble que no necesitaban mucha orientación. De hecho, en su primer año como entrenador en jefe, su equipo terminó con la ofensiva número 1 en toda la liga, a pesar de que sus jugadores no le hacían caso. La defensa, sin embargo, era una historia completamente diferente. Aunque estaban llenos de ofensiva y tiradores en toda la plantilla, incluso contaban con el mejor tirador de triples de la liga, Joe Harris, los Nets no tenían a nadie que se hiciera cargo de la defensa. Fueron uno de los peores equipos defensivos en cada temporada que Nash entrenó ahí. Irónicamente, en realidad era bastante apropiado, considerando sus propios problemas defensivos durante sus días como jugador. Sin embargo, los Nets seguían siendo los favoritos para ganar el este al entrar a los playoffs de 2021. A pesar de su derrota en la segunda ronda contra los Bucks, estuvieron más cerca de ganar un título de lo que podrías pensar. Si los pies de Kevin Durant hubieran sido un poco más pequeños, probablemente habrían llegado a las finales ese año y posiblemente habrían ganado. Con todas sus lesiones, sus problemas en la defensa, su falta de respeto por su entrenador, es un milagro que este equipo realmente haya tenido la oportunidad de ganar el título. Desde el principio, Nash no tenía ningún control en el vestidor.
El aspecto más importante de dirigir una plantilla llena de estrellas como esta es manejar las relaciones con tus jugadores, y Nash no pudo hacer eso. Si le sumas todo el drama, el hecho de que Kyrie no pudiera jugar por el mandato de vacunación de Nueva York, para Nash ya era una causa perdida. Cuando lo despidieron después de 2 temporadas, Sean Marks se solidarizó con su situación y declaró: Nash ciertamente no ha tenido igualdad de condiciones en estos 2 años y medio aquí. Y por eso, ciertamente siento algo de responsabilidad porque esto no recae sobre él. Y para su primera experiencia como entrenador en jefe, esta fue la peor situación en la que pudo haber estado. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas el nombre Bob Cousy? Bueno, probablemente que jugó hace mucho tiempo, pero también es uno de los jugadores más condecorados de todos los tiempos. Un jugador de los años 50 que trascendió su época. La gente solía llamarlo el Houdini de la duela debido a su inteligencia inigualable para el baloncesto. ¿Imaginarías que un tipo como él sería el candidato perfecto para pasar a ser entrenador? Desafortunadamente, ese no fue el caso. Cuando se convirtió en entrenador en jefe de la NBA para los Cincinnati Royals, fue su primera vez en la NBA, pero no exactamente su primera vez como entrenador. Anteriormente, fue entrenador en Boston College durante 6 años y tuvo un éxito relativo, aunque sus tácticas como entrenador fueron puestas en duda. De cualquier manera, en la NBA se convirtió en el entrenador en jefe de los Cincinnati Royals, pero durante varios años ahí hubo muchos momentos que molestaron a su equipo. El incidente más destacado ocurrió en un partido entre sus Royals y los New York Knicks. Era el 28 de noviembre de 1969. Los Knicks tenían una improbable racha de 17 victorias consecutivas, que en ese momento empataba el récord de la racha ganadora más larga en la historia de la NBA. El equipo con el que estaban empatados, los Celtics de Boston de 1959, y Bob Cousy estaba en ese equipo. Los Knicks estaban ansiosos por romper este récord, porque ¿por qué no? Cada vez que rompes un récord que tiene Boston, siempre es genial, ¿no? Pero para Bob Cousy, se trataba de orgullo. En el fondo, todavía lleva a Boston en la sangre, y no quería perder este récord ante los Knicks. Con la ayuda de su superestrella, Oscar Robertson, los Royals mantuvieron el control durante la mayor parte del juego. Sin embargo, con menos de 2 minutos restantes en el juego, el entrenador Bob Cousy, inexplicablemente, se metió a jugar él mismo. No sé cuáles eran las reglas en ese entonces, pero al parecer se le permitía reactivarse como jugador en cualquier momento. Así que Cousy, con 41 años, se puso el uniforme y entró al juego. Y procedió a cometer pérdidas de balón consecutivas, y los Cincinnati Royals dejaron escapar el partido. Los Knicks ganaron 106-105, estableciendo un nuevo récord de la NBA con 18 victorias consecutivas. Esto fue solo una de muchas ocasiones en las que Cousy se dejó llevar por el poder y quiso demostrarles a sus jugadores que él es mejor que todos. Lo cual, ya sabes, con 41 años claramente no lo era. Oscar Robertson explicó, él se metió al juego porque no confiaba en nadie más, como si estuviera tratando de demostrar algo, como diciendo, les voy a mostrar cómo se hace. Además de eso, Cousy terminó echando del equipo a sus 2 mejores jugadores. Jerry Lucas y Oscar Robertson eran los 2 jugadores franquicia de los Royals, ambos All-Stars habituales que habían llevado a esta franquicia durante tanto tiempo. Sin embargo, Cousy quería que jugaran a un ritmo más rápido, lo cual no se adaptaba al juego de Lucas. Le dijo a la directiva de los Royals que quería que Lucas se fuera. Así que, después de solo 4 partidos en su primer año como entrenador principal de los Royals, hizo que Lucas se fuera del equipo. Robertson tenía sus propios problemas con Cousy y su actitud condescendiente hacia sus jugadores. Esa vez que él mismo se metió al juego no fue la única vez. En 5 años como entrenador de los Cincinnati Royals y los recién trasladados Kansas City Kings, Cousy no logró llevar a su equipo a un récord ganador en ninguna temporada. De hecho, el año después de que dejó de ser entrenador, los Kings tuvieron su primer récord ganador desde que él empezó a entrenar. Es seguro decir que, a pesar de la grandeza de Cousy como jugador, tuvo una época tumultuosa como entrenador y pensaba tan bien de sí mismo que le faltaba el juicio para ver sus propios defectos. No estoy hablando de su hijo, Wes Unseld Jr., quien fue despedido de los Wizards. Estoy hablando del original Wes Unseld, ex-MVP y 5 veces All-Star, uno de los mejores centros de todos los tiempos, con solo 6 pies 7 pulgadas de altura. Ampliamente considerado como un líder natural, uno de los jugadores más intuitivos que el juego ha visto jamás.
Su aura era magnética. 6 años después de retirarse de los Washington Bullets, Wes Unseld fue contratado como entrenador principal. A diferencia de Cousy o Nash, Unseld mantuvo el puesto de entrenador mucho más tiempo del que debía y terminó con un porcentaje de victorias del 37% en su carrera. Uno de los peores registros en la historia entre quienes entrenaron al menos 6 temporadas. El problema no era necesariamente su forma de entrenar, sino los años previos a eso. En los 7 años anteriores, Unseld fue el vicepresidente de los Bullets y tuvo un gran impacto en sus intercambios y decisiones a lo largo de los años, como traer a un Moses Malone ya acabado y firmar a un Gus Williams envejecido. De hecho, los Bullets incluso intentaron formar un super equipo al firmar al excampeón de anotación Bernard King. Como pasa con la mayoría de los super equipos, eran viejos y sus carreras decayeron rápidamente. Básicamente, cuando asumió como entrenador principal, tuvo que dirigir una plantilla que fue armada por él y su pésima gestión. Todas las malas decisiones de Wes Unseld llevaron a más de 2 décadas de una franquicia fracasada sin señales de mejorar. Es difícil decir que le faltaban habilidades o técnica para ser entrenador principal, porque sí tenía una buena relación con la mayoría de los jugadores. El problema era que trabajaba con una alineación titular diferente cada año, con jugadores importantes que llegaban al equipo pero se iban igual de rápido. Unseld nunca tuvo ningún control ni consistencia en sus alineaciones, porque sus plantillas siempre cambiaban de un año a otro. Pero quizá, incluso con la profundidad de talento que tenían, él solo logró una temporada con un récord ganador. Obviamente, si eres fan de los Pistons o de cualquier equipo que no sean los Knicks, probablemente recuerdas a Isiah de manera positiva. Uno de los mejores bases de todos los tiempos, el catalizador de campeonatos consecutivos, durante quizás la era más dura del baloncesto. Pero si eres fan de los Knicks, conoces toda la miseria, todos los malos intercambios y malas decisiones, no solo desde la perspectiva de entrenador, sino que destruyó toda una generación del baloncesto de los Knicks. Desde 2003 hasta 2008, Thomas fue presidente durante 6 años y entrenador durante 2 años, en la peor era absoluta de la historia de los Knicks. Fue principalmente por sus decisiones desde la directiva que realmente dañaron a este equipo, lo que incluyó intercambiar varias selecciones de primera ronda de drafts que estaban llenos de talento, a cambio de Eddie Curry. Él cedió varias selecciones de primera ronda para atraer a Stephon Marbury, quien de inmediato tuvo conflictos con el entonces entrenador en jefe Larry Brown. En combinación con Jamal Crawford en el perímetro, formaron un dúo infame de lanzadores compulsivos, acaparadores del balón y cero defensa. Al final de la temporada 2006, los Knicks tenían la nómina más alta de toda la liga, pero también el segundo peor récord. Sin mencionar que Thomas también acosó sexualmente a una compañera de trabajo, así que imaginarías que lo despedirían en este punto, ¿verdad? Pero claro, James Dolan es el dueño después de todo, y aparentemente, ni siquiera la agresión sexual es un gran problema para él. A Thomas le dieron el nuevo puesto de entrenador principal de los Knicks después de que despidieron a Larry Brown, pero aún así, él siguió siendo el presidente de los Knicks. Así que no solo seguía firmando malos jugadores con contratos horribles, sino que también llevó al equipo a la ruina como entrenador. Inicialmente considerado como un entrenador cercano a los jugadores, no se llevaba bien con sus estrellas y ya no lo respetaban porque seguían perdiendo una y otra vez. Después de solo 2 años como entrenador y recibiendo tantas críticas, merecidamente, Dolan finalmente sintió la presión de despedir a Thomas de todas sus funciones, y Thomas salió definitivamente de la organización de los Knicks. Ahora, quizá te estés preguntando, ¿qué hizo exactamente Thomas para ganarse un papel tan importante en la organización de los Knicks desde el principio? Quiero decir, claramente no estaba capacitado para ser un ejecutivo de ninguna manera. Bueno, ya sabes, tener una buena sonrisa y una personalidad carismática ayuda mucho. Incluso antes de su tiempo en Nueva York, Thomas fue noticia cuando tomó el puesto de entrenador principal de Larry Bird para los Pacers. Como mencioné antes en este video, Bird es la excepción a esta regla. Mientras que la mayoría de los ex superestrellas fracasan como entrenadores, Bird sobresalió en su corto tiempo dirigiendo a los Pacers. Desafortunadamente, Thomas no pudo capturar la misma magia, ya que los Pacers pasaron inmediatamente de ser uno de los primeros sembrados del este a un equipo mediocre de 40 victorias. Los críticos señalaron su falta de experiencia al manejar los minutos entre los jugadores jóvenes y los veteranos. En ese momento, los Pacers estaban pasando por un periodo de transición crucial y un entrenador principal joven y nuevo como Isiah no estaba dando resultados.
Curiosamente, cuando Bird regresó a la organización de los Pacers y aceptó el puesto de presidente, lo primero que hizo fue despedir a Isaiah. Es sorprendente por qué los Knicks le dieron el control total de su franquicia desde el principio, después de un historial tan malo en Indiana. ¿Qué ha hecho para merecer eso? Eso es algo que siempre me preguntaré. Sin embargo, la gestión de Isaiah Thomas como entrenador y ejecutivo pasará a la historia como la peor de cualquier ex superestrella. Y eso es todo, amigos. Muchas gracias a todos por ver. Cuéntenme qué opinan en la sección de comentarios. ¿Pueden pensar en alguna exestrella o superestrella que haya intentado pasar a ser entrenador, pero fracasó miserablemente? Cuéntenme en los comentarios. Espero que todos hayan disfrutado el video. Y por supuesto, como siempre, nos vemos la próxima vez. Paz.